Los asambleístas del correísmo Pamela Aguirre y Lenin Barreto no llegaron al pleno hoy y corre el plazo que dio la fiscal general para que informen dónde está Ronnie Aliaga. Ninguna autoridad explica cómo se fugaron dos presos que tenían 40 y 67 días internados en el hospital de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Médicos denuncian que no había justificación para mantenerlos ahí. El INAMI emite una nueva alerta de tormentas y lluvias en la Sierra y Amazonía hasta este viernes. Televistazo explica cómo funciona la modalidad de estafa vía WhatsApp en la que los delincuentes se apropian de la información de usuarios para pedir dinero a sus contactos. La policía italiana capturó a 10 personas y entre ellas 2 hermanos albaneses que enviaban droga desde Ecuador hacia Francia, Albania, España, Italia y Países Bajos. Tenían un submarino a control remoto. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo con el enfrentamiento entre la fiscal general y los asambleístas del correísmo, Steffi. Gaby, amigos, bienvenidos. ¿Cuál es la ubicación de Ronnie Aliaga? Es la pregunta que los legisladores deben responder hasta mañana. La fiscal, el traspié del correísmo. Corre el plazo de 48 horas que dio la Fiscalía a 2 asambleístas correístas para que informen dónde está el prófugo por el caso Metástasis, Ronnie Aliaga. ¿Qué pasará si no responden? Fabiola Santana lo explica. Hasta este miércoles, los asambleístas del correísmo Pamela Aguirre y Lenin Barreto deben responder a la Fiscalía sobre el paradero de Ronnie Aliaga, ex legislador de su bancada y prófugo por el caso Metástasis. Esto luego de la incidentada sesión en la Comisión de Fiscalización, en la cual los legisladores de la Revolución Ciudadana quisieron enfrentar a la fiscal general Diana Salazar con Aliaga, acusado de ser supuesto operador en la asamblea del narcotraficante Leandro Norero. La Fiscalía tampoco ha informado si los asambleístas ya respondieron formalmente. Tampoco ellos lo han hecho hasta el cierre de esta edición. Ayer, Aguirre, en un comunicado, adelantó que no conoce dónde está Aliaga y dijo que ponía a disposición de la Fiscalía su correo institucional al que el ex asambleísta pidió participar en comisión general. La Fiscalía basó su pedido de información en el Código de la Función Judicial, que señala, entre otras, que la función legislativa y sus funcionarios están obligados a colaborar con la función judicial. Las personas que estando obligadas a dar su colaboración, auxilio y ayuda a los órganos de la función judicial no lo hicieran sin justa causa, incurrirán en el delito de desacato. Legalmente, la Fiscalía está facultada para abrir investigaciones y en ese marco realizar allanamientos e incautaciones de equipos tecnológicos para extraer información y determinar el cometimiento de delitos. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, anuncia que estudian las medidas por la accidentada sesión en la Comisión de Fiscalización cuando se interrumpió a la fiscal Diana Salazar para que intervenga el prófugo Ronnie Aliaga. Bloques y legisladores apuntan a una sanción. Patricio Díaz tiene los detalles. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, no permitirá ni circo ni show en el legislativo. Lo dijo esta mañana y por eso analiza lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización ayer, cuando la presidenta de la mesa permitió que Ronnie Aliaga, prófugo por el caso Metástasis, intervenga durante la comparecencia de la fiscal Diana Salazar. Estamos estudiando para ver si existe una violación del procedimiento legislativo y en ese caso pues tomar las medidas que son. Tiene que haber algún tipo de llamado de atención o sanción, vamos a estudiarlo, porque esto no se puede repetir, realmente daña la imagen hasta en la Asamblea Nacional. Además del Partido Social Cristiano, las otras bancadas también creen que debe existir un precedente para que no se repitan hechos como los ocurridos en la comisión. Donde ha habido una complicidad y se demuestra que la Revolución Ciudadana a través de la presidenta de Fiscalización ha estado confabulada con un
perseguido por la justicia con un prontuariado. Rechazamos completamente este actuar de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Claramente se ha violado el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde habla del procedimiento. La legisladora Gisela Molina sí anuncia una acción concreta. Presentará una queja al CAL contra la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Pide que la sancionen si lo hicieran por un supuesto mal uso de instalaciones de la Asamblea o afectación a la imagen. Podría implicar entre 9 y 30 días de suspensión. Suspendieron 31 días en la Asamblea Nacional por haber hablado del ruso. Hoy entendemos que el amiguito ruso sí puede incluso meterse a una sesión de comisión sin ni siquiera estar dentro del proceso del orden del día. En el correísmo defienden a Aguirre. El criterio no cabe porque no hubo un altercado entre legisladores, que es una de las sanciones más graves de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De allí que pueda prestarse para una postura política de los diferentes sectores es distinto. De todas formas, la legisladora Molina dice que no se quedará solo con la queja, pedirá acciones del Comité de Ética de la Asamblea y de la Fiscalía. Energía. Apagones en pausa. La existencia de mafias en el sector eléctrico es una de las causas de la crisis. A la par, el gobierno investiga y toma medidas para solucionarla. Francisco Garcés explica que por eso una parte de las plantas funciona a medias. Para el gobierno, una de las causas de la crisis eléctrica es la existencia de mafias que han controlado el sector, manejan contratos y manipulan la justicia. El gobierno investiga el problema que afecta al sector eléctrico, pero que se expresa principalmente en las unidades que funcionan a medias. No han recibido mantenimientos adecuados, tienen equipos embodegados y que nunca fueron instalados. Un ejemplo es Electro Guayas. Tiene 4 centrales de generación en Guayas y Santa Elena. Pueden producir 677 megavatios, siendo la tercera unidad de generación más grande después del complejo Paute y de Coca-Cola Sinclair, pero solo entrega el 52% de su potencia. Situación similar es la de Termo Manabí, que tiene 4 centrales para producir 189 megavatios y funciona al 56% de su capacidad. Y Termogas Machala, con 231 megavatios de capacidad, pero que opera al 62%. Según el ministro de Energía, los problemas que arrastran la mayoría de unidades también son fruto de la acción de las mafias del sector. Identificó a proveedores de diésel, empresas que hacen los mantenimientos de las centrales y los grupos que manejan los contratos colectivos. Con acciones judiciales se hacen adjudicar contratos, con acciones judiciales y acciones de protección logran aplazar plazos, logran que no se los pueda declarar contratistas incumplidos cuando no han cumplido. En general hay una serie de enemigos que tenemos en el sector energético que están pensando obviamente en sus contratos y no necesariamente en el problema del país, ¿no? Luque dio a conocer que parte del problema está en los funcionarios del sector eléctrico que permiten que la situación se mantenga, y para demostrarlo puso ejemplos como emitir disposiciones para impedir la firma de un fideicomiso que garantiza la construcción de 9 proyectos fotovoltaicos con financiamiento privado, o emitir un oficio para impedir la compra de electricidad de generadores privados a precios más bajos que la que se compra a Colombia. Según informó Luque a la Asamblea, los funcionarios que impulsaron estas y otras decisiones ya fueron removidos de sus cargos, aunque dijo que la inercia que encontró se mantiene. El Servicio de Contratación Pública debe decidir si seguirá con la empresa que levantará el dique permeable para retrasar la erosión del río Coca, que amenaza a la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. El proceso se detuvo por denuncias de 2 ofertantes, como lo reporta Francisco Garcés. La contratación de la nueva etapa de obras para proteger a Coca-Cola Sinclair de la erosión regresiva del río Coca está en riesgo. La decisión será del Servicio de Contratación Pública, que deberá anunciar si declara desierto el proceso o continúa con la contratación que ya tiene 3 meses de atraso. El concurso empezó en noviembre y 10 empresas presentaron sus ofertas para construir un dique permeable aguas abajo del frente de la erosión con presupuestos de entre 16 y 18 millones de dólares.
Es parte de las estructuras que deben construirse para proteger a Coca-Codo Sinclair de la erosión regresiva del río Coca, que empezó en febrero de 2020 y que se encuentra detenida a 7,5 kilómetros de la captación de agua de la central. Según el cronograma, el contrato debió adjudicarse en febrero y la obra ya debía estar en construcción. De las 10 empresas que presentaron ofertas, solo 3 cumplieron los requisitos. Los reclamos de participantes obligaron a Sercop a detener el proceso. La decisión tomó por sorpresa al ministro de Energía, Roberto Luque, quien pidió la información para conocer lo que está sucediendo. Tiene un informe técnico para declararse desierto. Yo he dispuesto que se revise ese tema porque finalmente si ya ha habido un concurso y ya hay un diseño hecho y puede funcionar, tratemos de rescatar ese proceso, al menos que en realidad haya el sustento técnico para declararlo desierto. Selec pidió a Sercop reactivar la contratación y el Ministerio de Energía está por tomar una decisión. El criterio en ambas entidades es que el tiempo es el peor enemigo, porque la erosión se encuentra detenida, pero si se reactiva en cualquier momento, las obras previstas serán ineficaces. La erosión regresiva ha parado por una unidad geológica que existe en ese sector que impide que avance, pero si es que llega a pasarse esa unidad geológica, que lo único que está pasando es que sea más lento, el problema que se viene puede llegar a ser grave. En el portal de compras públicas, la contratación sigue en etapa de calificación de ofertas. No ha sido declarada desierta. En medio de las protestas por la guerra en Medio Oriente, nace el movimiento Blockout 2024, donde millones de usuarios bloquean a las celebridades en redes sociales por no pronunciarse contra Israel y a favor de los palestinos en Gaza. Ileana Suárez amplía. Blockout 2024 es una campaña de boicot digital que nació después de la Met Gala el 6 de mayo, luego de que manifestantes pro-Palestina rodearan el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York en un intento de irrumpir en el evento. Quienes participaron acusan a las celebridades de mostrar un derroche de opulencia mientras la guerra en Gaza deja miles de muertos. Ahora trabajan en conjunto para bloquear las cuentas de los famosos en redes sociales como Instagram, X y TikTok. El objetivo es reducir las ganancias que las estrellas obtienen a través de anuncios y de los productos que promocionan. Las cuentas de Shakira, Jennifer López, Zendaya, Drake, entre otros, muestran decenas de mensajes de rechazo por no pronunciarse a favor de Gaza. Y con la frase Blockout 2024, los internautas les anuncian que serán bloqueados. La socialité Kim Kardashian, con 363 millones de seguidores, perdió más de 3 millones en 24 horas. Por ahora, la cantante de música pop, Lizzo, compartió una campaña en TikTok para recaudar dinero para una familia palestina que busca huir de Gaza. Según la empresa de análisis Social Blade, los famosos pierden cientos de miles de seguidores diarios desde que comenzó la campaña el jueves pasado. Nueva alerta de tormentas y lluvias para la Amazonía y la Sierra. Las precipitaciones en Quito ya han afectado casas y negocios. Al volver. En Quito, el aguacero afectó viviendas y negocios. El INAMI emitió una nueva alerta por pronósticos de lluvias y tormentas hasta este viernes. Carla Delgado sigue el tema. Son las consecuencias de las fuertes lluvias que cayeron sobre Quito la tarde y noche de ayer. 10 sectores del sur de la ciudad son los más afectados. En Ciudad Futura, la tormenta dejó al menos 6 casas destruidas, luego de 3 horas de un intenso aguacero. En otro sector del sur de Quito, en el Conde 3, el agua subió hasta 80 centímetros. El INAMI emitió una nueva alerta sobre eventos de precipitaciones que se darán hasta este viernes en el país. Los atribuyen a una considerable humedad que proviene desde la cuenca amazónica y que por la dirección del viento se desplaza al callejón interandino. Centro-norte en especial del país, provincias como Sucumbíos, Orellana, tienden a ser de los INAPO, los de la región amazónica, los más intensos, y por otro lado el callejón interandino, si bien los acumulados no serían tan altos, también tenemos la zona norte con mayor énfasis. Tenemos la provincia de Imbabura, de Pichincha, especialmente la zona noroccidental y zonas de cordillera. En el litoral, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, las lluvias no serán tan intensas.
El presidente Daniel Noboa concluyó su agenda en Italia reuniéndose con el mandatario de ese país, Sergio Mattarella, y el fiscal nacional antimafia, Giovanni Melillo. Adriana Bermeo con más de la gira europea del jefe de Estado. El presidente Daniel Noboa se reunió en su tercer día de gira por Europa con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, que en ese país es una figura meramente representativa. Al mediodía mantuvo un almuerzo de trabajo en el Palacio de Gobierno y después se reunió con el fiscal nacional antimafia, Giovanni Melillo. Hasta el momento no hay un balance de estos encuentros. Tampoco se conoce el detalle de los temas abordados ni los acuerdos conseguidos. El mensaje publicado en las redes de la presidencia dice que se fortalecieron relaciones diplomáticas y también abre oportunidades para posibles acuerdos, colaboraciones en desarrollo y cooperación mutua, y que se trataron temas cruciales para ambas naciones, con el objetivo de encontrar soluciones y promover un futuro de prosperidad. Horas antes, el presidente Noboa, junto al ministro de Economía Juan Carlos Vega y a la canciller Gabriela Sommerfield, mantuvieron una reunión con empresarios italianos, con el fin de ampliar el mercado en ese país. El Ecuador exportó a Italia $629 millones en el 2023. Con esto, el presidente Noboa concluye agenda en Italia y se traslada a Francia, donde se reunirá con migrantes, empresarios y banqueros. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con 2 concejales y un funcionario municipal, recorre Guayaquil promoviendo el cambio y menciona al movimiento político Reto. A propósito del Día de las Madres, este fin de semana estuvo en al menos 15 sectores. Luisa María Heredia informa qué ofreció. En más de una ocasión, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha desmentido los rumores sobre un supuesto interés de participar en las elecciones presidenciales de 2025 con el movimiento Renovación Total Reto. En este mensaje publicado en la red social X a inicios de mes, por ejemplo, escribió: recontra falso, hoy estamos en un duro reto en Guayaquil. La gente votó por el cambio y Guayaquil va encaminado al cambio para bien. Eso sí, es un proceso. Cambio, palabra que pone 2 veces en mayúsculas. Es precisamente el eslogan que promueve junto a un grupo de funcionarios con el que desde hace meses el alcalde recorre Guayaquil. 2 son concejales. Raúl Chávez, quien fue candidato del Movimiento Revolución Ciudadana, aunque no estaba afiliado, pero hace 2 meses asumió la presidencia nacional de Reto, es decir, hubo cambio de camiseta. Y Ana Fuentes, del Partido Social Cristiano, quien fue principalizada cuando el concejal electo Eguis Caicedo presentó su renuncia irrevocable por asuntos personales. Caicedo, quien luego de dicha renuncia pasó a ser coordinador de la Dirección de Obras Públicas, es el último integrante del cuarteto. Lidera una organización social conocida con el nombre Guayaquil Representada. Ya tiene logo y organiza encuentros barriales prácticamente todas las semanas. El sábado y el domingo, a propósito de la celebración del Día de las Madres, de hecho, tuvo diversas actividades en al menos 15 sectores de Guayaquil. Hubo concursos, premios, entregas de sillas de ruedas, ofrecimientos de obras y algunos carteles de las agrupaciones políticas y sociales colgados en diversas partes. Fue un momento maravilloso en compañía del alcalde Aquiles Álvarez Enríquez, el concejal Raúl Chávez, presidente del partido político Reto Movimiento Pluralista, que unirá a todos los sectores populares, y también estuvo todo el equipo de Guayaquil Representada. Dice el posteo que subió a su perfil en Instagram la concejal Fuentes, en tanto que Chávez aseguró que tanto los eventos como la asistencia del alcalde y los concejales son 2 hechos normales. No tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que hicimos fue simplemente acudir a diferentes eventos por el Día de la Madre, como cualquiera lo haría. Como dando a entender que no se trataba de proselitismo político, acto que está prohibido para los funcionarios públicos. Italia desmantela red de narcotráfico que enviaba droga desde Ecuador y puso a prueba un mini submarino a control remoto. Tiene de todo a menor precio siempre. La policía italiana desmanteló una red narco que enviaba droga desde Ecuador hacia 6 países europeos y puso a prueba un mini submarino operado a control remoto. Paul Romero con el informe. La policía italiana descubrió una red internacional de narcotráfico que enviaba droga desde Ecuador. La organización, liderada por 2 hermanos albaneses, operaba en 6 países: Ecuador, Francia, Albania, España, Países Bajos e Italia.
Lo novedoso de este caso es que la red estaba probando un pequeño submarino a control remoto, según la policía italiana, que difundió este martes sus imágenes. La investigación para descubrir esta red se efectuó entre 2022 y 2023. En ese lapso, la policía incautó 204 kilos de cocaína y marihuana. La droga llegaba a Italia desde Ecuador, una parte por los puertos de Países Bajos y el resto por España y Francia. La llamada mafia albanesa está presente en el país desde 2014, según información de la Policía Nacional. En febrero pasado, la policía de Ecuador y España ejecutaron la Operación Pampa. En ella fue detenido Dritan Jica, quien fue socio del empresario ecuatoriano Rubén Cherres, asesinado en 2023. Otro albanés con historial en el Ecuador es Dritan Rexepi, conocido como el Rey de las Fugas. Él estuvo detenido en Guayaquil y La Tacunga y salió en libertad en 2021 por orden del juez Diego Poma. La Fiscalía hizo allanamientos simultáneos en Pichincha, Napo y Orellana contra una red delictiva dedicada a facilitar permisos para el transporte y comercialización de combustible para la minería ilegal. La Fiscalía vinculó a 18 personas, entre ellas 10 policías, y las acusa de cohecho. Uno de los allanamientos se ejecutó en la comunidad Yusupino, en Tena. Durante 67 días, un reo condenado por asesinato permaneció en el hospital de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Asimismo, otro preso condenado también por ese delito y por plagio estuvo 40 días. Ambos se fugaron luego de que se alertó sobre su extensa hospitalización. Ninguna autoridad se ha pronunciado aún. Luego de 5 días desde que el organismo que maneja las cárceles confirmara la fuga de 2 reos que estaban en el hospital Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, ninguna autoridad se pronuncia sobre el hecho y por qué falló la seguridad. Uno de los prófugos es José Luis Mera Holguín, de 33 años, oriundo de Manta. Estuvo 40 días en esa casa de salud. Tiene 4 procesos por asesinato y 5 por plagio. En 2012 fue vinculado al secuestro de una pareja de esposos. La policía incluso le encontró una pistola de 9 milímetros. El segundo reo es Bermúdez Cagua Francisco Manuel, de 27 años. Permaneció 67 días internado. Tiene una condena de 40 años por un asesinato cometido en Pedernales, Manabí. A ambos se los relaciona con el grupo narcocriminal Los Choneros. La fuga de ambos se produjo luego de que se viralizó en redes sociales su extenso periodo de hospitalización en ese centro, porque médicos y funcionarios denunciaron que ingresaron sin justificación y que ciertas autoridades les extienden la estadía cada cierto tiempo. Incluso se menciona en los mensajes enviados por los médicos que los privados de libertad hacen fiestas, se drogan dentro de sus habitaciones, las mismas que están resguardadas por su personal que ingresa con armas. Información proporcionada por médicos de esa casa de salud, que prefirieron el anonimato por temor a represalias. Detalla que en el caso de Mera se le diagnosticó dolor en su columna vertebral, mientras que Bermúdez presentaba molestias abdominales. Pese a la insistencia de Televistazo, el Ministerio de Salud no ha respondido sobre las denuncias y se abrió alguna investigación contra funcionarios del Hospital Monte Sinaí que estarían permitiendo el mal uso de las instalaciones. Este lunes un equipo periodístico hizo un recorrido en los exteriores y constató cómo el servicio de atención a privados de libertad carece de un protocolo de seguridad para el traslado de reos enfermos y cómo estos pueden comunicarse con sus familiares sin ningún control. La policía desmanteló una red de trata de personas en un edificio ubicado en pleno corazón de Ciudad de México. 8 hombres y 3 mujeres de nacionalidad china fueron detenidos. La organización criminal operaba en un casino clandestino, vendían drogas y explotaban sexualmente a mujeres. Los agentes sospechan que el grupo está vinculado a una mafia china de alcance internacional. En India se incrementan a 14 los muertos por la caída de una valla publicitaria por una tormenta de lluvia y viento. Hay además 74 heridos. El cartel de más de 30 metros por lado estaba empotrado sobre un edificio. Decenas de personas quedaron atrapadas, algunos trabajaban en el lugar, otros cargaban combustible en una gasolinera cercana o se resguardaban en el sitio por el temporal.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevos aranceles sobre importaciones chinas por un valor de $18.000 millones para productos como el acero, el aluminio, paneles solares, grúas para descarga de buques e insumos médicos. El sector de los autos eléctricos será el más afectado, con gravámenes del 100%. La Casa Blanca dice que la medida busca proteger el futuro económico y la seguridad de Estados Unidos. El anuncio ocurre en plena campaña para las elecciones de noviembre y en un momento en el que Biden intenta conquistar a la clase trabajadora del país, que hoy es cercana al expresidente Trump. En Estados Unidos demuelen con explosivos parte del puente colapsado en Baltimore. Ahora se espera que el buque carguero que ha estado atrapado por los escombros deje libre el paso para la navegación comercial. Con una explosión controlada, una brigada militar derribó los restos del puente de Baltimore, que cayeron sobre el buque que chocó contra la estructura en la madrugada del 26 de marzo. Las cargas fueron ubicadas en sectores estratégicos para su posterior detonación. La siguiente fase será estabilizar la nave para llevarla a un muelle lejos del sitio y normalizar el tránsito de barcos por esta importante vía comercial marítima, que por ahora ha sido reemplazada por 3 canales provisionales para la entrada y la salida de embarcaciones. Mientras tanto, avanzan los planes para la reconstrucción del puente, que a un costo de $1.700 millones deberá estar listo en 2028. Por esta estructura circulaban cada día 30.000 automóviles. El choque del barco contra el puente cobró la vida de 6 trabajadores, todos inmigrantes de origen hispano. Esto ha ocasionado pérdidas de más de $1.500 millones y la ciudad ha demandado por negligencia tanto a la empresa propietaria de la nave como a la operadora, ambas de Singapur, alegando que el barco salió a pesar de haber recibido advertencias sobre su estado no apto para la navegación. Por WhatsApp, ciberdelincuentes aplican una nueva modalidad de robo en el país desde diciembre pasado. Adriana Bermeo explica cómo evitar ser víctima. ¿Cómo dudar de un mensaje o una llamada que llega de un número que está registrado en el celular, que tiene foto de contacto y coincide con la de un familiar, amigo o conocido? Pues precisamente en esto se basa el nuevo mecanismo de robo por medio de WhatsApp. ¿Cómo funciona? La víctima recibe un link de uno de sus contactos que en realidad es un número hackeado. Una vez que da clic, pierde el control de su cuenta de WhatsApp, de tal forma que los ciberdelincuentes pueden manejarla a su antojo. ¿Y qué es lo que hacen? Escriben a contactos frecuentes y piden transferencias de dinero fingiendo una emergencia. También mandan estos links para apropiarse de otras cuentas de WhatsApp y repetir la cadena de estafa. A varias personas le enviaron el mismo mensaje. Cecilia Baltasar, estoy pidiéndote auxilio, necesito que me prestes $300, te lo devuelvo en 1 hora. El sistema del banco no sirve. Y claro, decían, por favor, deposítame a esta cuenta. 2 números de cuentas, entregaron y hicieron que depositen. La asambleísta Cecilia Baltasar es una de 4 autoridades de Tungurahua víctimas de este nuevo mecanismo de estafa. Un mes después de haber hecho la denuncia, su cuenta de WhatsApp sigue en manos de delincuentes. Estos estafadores siguen enviando mensajes a los contactos míos. Ni la policía ni las operadoras de telefonía celular pueden dar de baja las cuentas de WhatsApp hackeadas. Lo que han hecho es enviar la solicitud a Meta, que esté en Estados Unidos, y esperar a que esa empresa responda, aunque no tiene plazo para hacerlo. Para que esta empresa, una vez que ha sido notificada legalmente y formalmente a través de Fiscalía, pueda analizar, porque ellos tienen que analizar también qué de cierto hay en la denuncia que se les está indicando para que ellos den de baja a estos perfiles, a estas cuentas. Pero este es un proceso que ellos a la interna lo manejan con tiempos y con diferente documentación que uno tiene que entregarles. A finales del 2023, la policía recibió las primeras alertas de esta modalidad de robo. Casos aislados que han ido en aumento. La unidad de ciberdelitos investiga 290 denuncias solo del 2024. De apropiación fraudulenta de cuentas digitales, acceso sin permiso a sistemas informáticos y estafas con suplantación de identidad. ¿El vínculo entre una madre y su hijo se convierte en un obstáculo para la nueva pareja?
Es la interrogante que pretende responder una obra de teatro que se estrena en el Sánchez Aguilar. Televistazo estuvo en el backstage y Vanessa Robles trae el recuento. Mira, esto para mí es importante porque... Ese pantalón está arrugado. ¡Qué vergüenza, Fernando! ¿Qué va a decir Marina? No, ¿cuál Marina, mamá? Leticia. ¿No se llama Marina? No, mamá, Marina fue mi ex. Fernando es un soltero de 43 años, indeciso, nervioso e inseguro, que invitó a su novia Leticia, abogada y feminista, para presentarla a su posesiva madre, Victoria. Mi madre, mi novia y yo. Es la adaptación teatral de la obra argentina que se ha estrenado en Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y que llega a Ecuador para inaugurar la nueva temporada en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Nando. Fer, querrás decir. Ay, yo le digo Nando. La historia, de 90 minutos, se desarrolla en Nochebuena. Espero que le guste lo que le compré. Si no me gusta, los cambio. Sí, claro. ¿Trajiste la factura? No. La dirección está a cargo de Lucho Muecay. Va a ser de las delicias de madres, hijos, novias, novios, esposos, porque sin duda alguna van a tener algún nexo con el cual se van a identificar. La comedia de costumbres familiares está dirigida a todo público y las funciones serán los viernes y sábados 17, 18, 24 y 25 de mayo a las 8 de la noche. Destituir a la fiscal Diana Salazar es prioridad del correísmo tras los procesos penales en su contra. La organización de Rafael Correa ha intentado censurarla y prepara el juicio político, pero se ha quedado sin respaldo de las bancadas. Luisa María Heredia con el análisis. El correísmo está tras la fiscal general Diana Salazar. Destituirla es, de hecho, la prioridad 1 de su bancada en el actual periodo legislativo. Lo evidenció el mismo Rafael Correa. En noviembre del año pasado, cuando se negociaba un acuerdo con el Partido Social Cristiano y el oficialismo, el expresidente escribió: "Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer". A solo una semana de haberse posesionado, la asambleísta Gisela Garzón presentó la solicitud por un supuesto incumplimiento de funciones que ni siquiera argumentó. Para poder darle trámite rápido, la comisión de fiscalización que preside la también correísta Pamela Aguirre archivó 3 de los 6 juicios políticos que había en cola. Suspendió otro y le pasó al pleno los 2 restantes. En la ruta hacia el objetivo, el correísmo fue perdiendo las formas. Para muestra un botón, este lunes intentaron convertir una comparecencia de la fiscal general en la comisión de fiscalización en un careo con un prófugo de la justicia. A Ronnie Aliaga, procesado por el caso Metástasis, se lo vio en pantalla durante la sesión de la mesa. El hecho llevó a que Salazar se retirara, al igual que los legisladores de otras bancadas, dejando sin quórum la sesión. Al juicio contra la fiscal, cuya etapa de calificación iniciará el próximo 22 de mayo, llega sin respaldos, pues los bloques conformados por Construye, ADN y PCC ya han dejado claro que no le darán sus votos para destituir a Diana Salazar. Necesita 70 y por sí solo no llega ni a 50. Destituir a Diana Salazar es una carrera cuesta arriba para el correísmo, pero insiste, es su blanco de alto valor. Logró la sentencia ejecutoriada del caso Sobornos, que dejó a Rafael Correa fuera de la política, y le sigue alrededor de 30 investigaciones penales por delitos como peculado, tráfico de influencia, fraude procesal, delincuencia organizada y hasta tentativa de asesinato. Inició la investigación del caso Odebrecht, que dejó a Glass sin la vicepresidencia. También los casos Reconstrucción de Manabí, Singue, Senagua y hasta las indagaciones derivadas del paro nacional de octubre de 2019. Son todos casos que han llevado a que sea procesado una larga lista de exministros, exsecretarios, exasesores y amigos del correísmo. La operación de vuelos internacionales en el aeropuerto de Cuenca se sigue postergando. Aunque inicialmente había intenciones de habilitarlo desde este año, algunas obras como la reconstrucción de su pista aún no se concretan. Luis Alfredo Zúñiga con el detalle. El aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca fue inaugurado en 1941. Pese a que la capital Azuaya es la tercera ciudad más habitada del país, su terminal aérea no crece al mismo ritmo. Solo cuenta con conexiones a Quito y Guayaquil. Apenas operan 3 aerolíneas, con 48 vuelos semanales. En noviembre de 2023 se firmaron convenios con el Ministerio del Interior para habilitar áreas de migración, una unidad canina y control antidrogas para apuntar hacia la internacionalización. Pero 6 meses después,
Eso aún no se ejecuta. Sin embargo, el director del aeropuerto asegura que estará listo este año. Hemos tenido que frenar un poquito nuestros procesos. Estamos por lanzar el concurso en unas 2 semanas. Se ejecutará la obra en unos 2-3 meses. Por ejemplo, el proceso de adquisición de canes está ya en curso. Me parece que van a venir canes desde Bulgaria. Pero además son necesarias varias adecuaciones. Su pista tiene apenas 1.9 kilómetros de largo, mientras el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito tiene una pista de 4.1 kilómetros de extensión y el José Joaquín de Olmedo de Guayaquil 2.8 kilómetros. A los costados se debe contar con 140 metros de espacio, pero el Mariscal Lamar tiene apenas 50 y 80 metros. Se tenía planificado realizar la reconstrucción de la pista en agosto, pero se postergó. Parecería que sería el próximo año. ¿Por qué? Primero porque se viene la temporada alta de julio y agosto. Luego recordemos que viene la Cumbre Iberoamericana de Naciones. El aeropuerto cuenta con una extensión de 68.400 metros cuadrados. Esas instalaciones también deben ampliarse con zonas de flujo de embarque internacional y creación de nuevas mangas. Se necesitan más de $500.000 y aún no hay fecha para que las obras se ejecuten por completo. Mientras esto no se cumpla, Cuenca seguirá sin recibir frecuencias internacionales. Aerolíneas como LATAM ya han mostrado su interés de conectar, por ejemplo, a Cuenca con Perú. A la par, el municipio habla de la creación de un nuevo aeropuerto. Se iniciarán estudios meteorológicos, pero es una intención lejana que, según las autoridades consultadas por Televistazo, tomará entre 8 y 10 años en concretarse. ¿Se imagina dormir en un museo o disfrutar de conciertos en sus instalaciones? Estas son algunas de las nuevas experiencias que se preparan este mes. Valeria Navarro con los detalles. Mayo es el mes de los museos y propuestas innovadoras se presentan en el país. ¿Quién va a coger los renos de un leproso? En Quito, el 17 y 18 de mayo, se podrá dormir en las salas de exposiciones o acampar en los patios de los museos del Agua, Yacu, el Museo del Carmen Alto, el Museo de la Ciudad y el Museo Interactivo de Ciencias. El costo es de $9 y podrán disfrutar de actividades lúdicas como fogatas, gincanas y recorridos dramatizados. Hay que reservar, los cupos son limitados. Cada espacio ofrecerá una actividad. Se conocerán los secretos del claustro o observar las ciudades del campanario al amanecer. La oferta está relacionada a pasar una noche en el infierno. En Guayaquil no habrá una noche en el museo, pero sí eventos especiales. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo contará a mediodía del sábado 18 con la Orquesta Sinfónica. El miércoles 15 en Santa Elena, los museos proponen recorridos para estudiantes de educación básica. El 15 en Cuenca, en el Museo Pumapungo, habrá un concierto sinfónico a las 4 de la tarde. El Observatorio Astronómico se suma a las festividades. El 17 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, abrirá sus puertas para hacer observaciones diurnas y nocturnas sin costo. En mayo, los museos mezclan arte y cultura con vivencias.